Y entonces estuve explorando diferentes optimizadores para ver cuál optimizador me hacía la vida más fácil para no tener que jugar tanto con el initial guess, sino darle unos rangos directamente a los ángulos. Y encontré que de todas las opciones que hay en SciPy Optimize, la que más me gustó fue Least Squares, que hace la optimización y nos permite definir bounds, nos permite definir límites entre las variables. Entonces en mi código, el que ya vieron la vez pasada, le cambié para que use Least Squares en vez de fsolve y en vez de minimize. Todo lo hice con Least Squares. Me gustó harto y funciona bien. Recordemos aquí el mecanismo y veamos la parte de las inercias, ¿no? Entonces tenemos la inercia en A, en B y en C, y la definición que yo utilicé para las varillas. Ahí usé lambda. ¿Quién me explica esas funciones? Son dos funciones. La primera es la función de calcular la inercia de una varilla delgada y la segunda es la inercia de un triángulo rectángulo, ¿cierto? ¿Qué variable le paso a la primera función? Le paso la masa y la longitud y pues me vuelve la inercia. Y a esta le paso la masa, el lado A y el lado B y me devuelve la inercia. Y entonces aquí expandí mis parámetros, que todos son constantes, conocidas, numéricas. Lo expandí con este operador. ¿Qué hace ese operador? Añade un diccionario a otro diccionario, es como el append o concatenar los diccionarios. Entonces cogí el diccionario original que tenía y le agregué la inercia de A, la inercia de B y la inercia de C calculadas con los parámetros que ya tenía. Para con eso en una sola línea tengo todos mis números. Eso fue lo único que cambié de acá. De resto pues el loop de la ecuación es el mismo que teníamos antes, que es ir de aquí a acá, de acá a acá, de aquí a acá, bajar aquí y movernos a la izquierda a la distancia x, que es mi otra variable dinámica. Recordemos las variables dinámicas. Yo les había nombrado a ustedes u como mis coordenadas generalizadas de posición y las habíamos definido como θ y como x. Creo que era θ1 de hecho. Y las otras coordenadas que necesitamos para poder resolver la cinemática pues son todas las otras uniones que existen en el mecanismo. Nosotros tenemos control sobre 2 y como tiene 2 grados de libertad, fijar estas dos me dan todas las demás. Yo esa la nombré como z y z era θ2 y θ3 y ya no tenemos más ángulos ni más distancias en el mecanismo. Entonces hay 4 variables cinemáticas, de las cuales 2 son mis coordenadas principales, mis coordenadas generalizadas. Entonces pues ahí definimos todo, definí los puntos, aquí no cambié nada. Aquí pues la función de animación que pues ya habían visto, le estoy pasando mis 4 coordenadas, mis Qs y mis Zs, y me está dibujando el mecanismo en una animación. Y pues aquí vemos un ejemplo de cómo me grafica el mecanismo si le paso mis 4 variables. Y en cinemática lo que hicimos fue encontrar las Zs, que para un par de Qs me satisfacen la ecuación del loop de vectores, y entonces cuando yo le pase esos 4 valores acá, pues el mecanismo encaja correctamente y queda armado. Esta parte es súper importante y les va a ayudar mucho, entonces voy a hablar un poquito de este bloquecito de aquí. ¿Qué estoy haciendo ahí? Se fue. ¿Qué estoy haciendo en este bloque? Esto es como... Tengo un loop de vectores, que es mi ecuación inicial. Esa ecuación me dice que R1 más R2 más RI, hasta Rn. La sumatoria de esos vectores me tiene que dar 0, porque arranqué desde un punto y volví al mismo punto. Con esta ecuación nosotros ya la usamos para resolver la cinemática directa, que es FK. ¿Qué es FK? La cinemática directa es que yo tengo unos valores de este y entonces me da el correspondiente Z y ya sé dónde está todo en el mecanismo, o sea, la cinemática directa. Entonces tenemos cinemática directa.
¿Cómo resolvimos la cinemática directa? Con f sol, ¿cierto? ¿Por qué la resolvimos con f sol y no con sistemas lineales? Porque no es lineal. ¿Por qué no es lineal? Porque cada uno de esos vectores R1, R2 y R3 me aporta términos no lineales en las variables en las que estoy trabajando. En cinemática estoy trabajando con la variable teta, x, tetas y x. Cojamos uno de esos vectores, digamos que R1 es un vector que tiene magnitud R1 constante y está en una dirección de ángulo que es variable en el tiempo, teta 1. Lo escribí como un fasor. Entonces tenemos un vector R1 con una magnitud constante y cambia su ángulo dentro de un mecanismo. La derivada de ese vector R1 es la velocidad del vector 1, que es lo mismo que R1 punto. Cuando yo derivo esto, R1 no va a cambiar, ¿cierto? R1 la derivada es 0, entonces me daría R1 por la derivada de este vector. Y si esto está rotando respecto a un punto, la derivada de ese vector va a ser tangencial. Y entonces me va a dar un término teta punto por una R, ¿cierto? En una dirección a 90 grados, llamémoslo transpuesta, digamos, una T de tangencial, de ese mismo ángulo teta, estando en una dirección tangencial. Entonces, fíjense que esta vector velocidad que está aquí, ¿cierto? Está lineal en términos de teta punto. Teta punto multiplica dos cosas. Si yo ya conozco estas cosas, teta punto está multiplicando cosas. Y yo podría utilizar mis expresiones de sistema lineal a matriz para escribir una expresión en la que mi término de coordenadas independientes sea los teta puntos y en el caso de la prismática pues sean los x puntos, ¿cierto? Y esto que está multiplicando aquí pues es la matriz que me va a terminar quedando con R1 coseno teta menos R1 seno teta probablemente, ¿cierto? Para que me dé la velocidad, para que esto sea igual a 0. ¿Por qué me sigue dando igual a 0? Porque si yo tengo una suma de R1 más R2 más R3 igual a 0 y derivo acá y derivo allá, me sigue dando 0, derivo aquí, me da velocidad 1 más velocidad 2 más velocidad 3 más velocidad n igual a 0. Este es el loop de posición, este es el loop de velocidad, y si sigo derivando tengo el loop de aceleración en el cual vuelve a pasar lo mismo, porque cuando yo derive la velocidad voy a llegar a unas aceleraciones que van a tener términos, y estas R son constantes, me va a aparecer R1 por teta doble punto, ¿cierto? En unas direcciones tangenciales y R teta puntos al cuadrado en unas direcciones radiales. Estos teta puntos al cuadrado, en teoría yo ya los conozco de realizar la velocidad, entonces ya lo sé. Y estos teta doble puntos están lineales en la expresión, entonces también puedo factorizarlos y llegar a x igual a b de esta misma manera, pero ahora con aceleraciones. Entonces el trucazo que yo hice aquí pues fue prepararme para el análisis de dinámica, haciendo las derivadas de los loops y factorizando eso en matrices. Vamos a mirar una de ellas como para ver los términos. Entonces cogí mi ecuación de parámetros. Voy a volverme acá y corremos esto. Y corramos este. Y vamos a revisar. La que se llama equation params. ¿Cuál de esos dos loops sería? El loop de posición. Miremos las ecuaciones. Claro, vamos del punto O en la dirección del vector A, luego en la dirección del vector Bx, luego en la dirección del vector Cx, luego nos bajamos 0.05 en Y y nos devolvemos X hasta volver al origen. Loop de posición. ¿Qué pasa si yo hago la derivada de eso en N? ¿Listo? Aquí que me está dando. Fíjense que tengo una componente en X y una componente en Y. Y los dos términos, tanto la componente en X como la componente en Y, tienen que ser 0. Identifiquen ustedes dónde están los puntos, los teta puntos. Teta 1 punto, teta 2 punto, teta 3 punto y X punto. ¿Y qué rol juegan en las ecuaciones?
Todo este teta 3 punto está multiplicando toda esta cosa. Pero si yo ya hice mi análisis de posición y yo ya sé dónde están las cosas en mi mecanismo, dónde están los ángulos, pues yo ya conozco teta 1, teta 2 y teta 3. O sea que esto viene siendo un número que acompaña el teta 3 punto. ¿Listo? Lo mismo en cualquiera de las otras. Fíjense que ningún teta ahí termina siendo no lineal, todos están lineales. Entonces lo que yo hice aquí fue decir, pues cojamos esta ecuación de velocidad y factoricemos las incógnitas teta 2 y teta 3. ¿Por qué factoricé teta 2 y teta 3 y no factoricé teta 1 y x punto? Porque esas ya las conozco. Lo que quiero usar aquí es despejar teta 2 y teta 3 punto, que son las que me hacen falta. Entonces revisemos cómo nos queda la matriz BB. Y fíjense que la matriz BB, que sería nuestro A en ese AX igual a B, depende solamente de los ángulos, solamente de las posiciones, que en teoría ya la sé para ese instante de tiempo. ¿Listo? Ahí está, no hay velocidades, no tiene sentido que hayan velocidades porque factoricé las velocidades. Y mi término independiente, que sería mi B, sí va a tener velocidades. ¿Qué velocidades debe tener y qué velocidades no deberían aparecer ahí? Teta 3 punto. Teta 2 punto no aparece y teta 3 punto no aparece, pero deben aparecer teta 1 punto y x punto porque son las que yo conozco, son los términos independientes de mi ecuación ax igual a b. Y en cada instante de tiempo, si yo ya sé cómo se están moviendo mis coordenadas generalizadas, mis q's, yo podría usar este sistema de ecuaciones para despejar cómo está cambiando las velocidades de lo demás. Y pues tradicionalmente, cuando uno ve el curso de dinámica de sistemas, no lo pensamos en loop de vectores, lo que pensamos es en este instante de tiempo, esto se está moviendo con tal ángulo, un despeje, y lo hacemos por velocidades relativas. Aquí lo condensamos todo en una sola expresión matricial que nos devuelve todo el resultado y no tenemos que ir pensando qué pasa en el mecanismo. Las ecuaciones ya están. ¿Cómo están las ecuaciones? Pues aquí, cuando yo las formulé, ya de ahí en adelante las ecuaciones son las que me hablan a mí. Yo no tengo que empezar a pensar en qué pasó con velocidades relativas y un montón de productos crudos y cosas raras, porque la ecuación ya me lo está dando todo. Y de la ecuación yo puedo despejar las cosas. Entonces, ahora aquí lo que nosotros vamos a ver es que repetí el mismo proceso pero con la matriz A. Y si observan ustedes la matriz A, nos va a tener entonces términos de ángulos y términos, en este caso solo términos de ángulos. Y la matriz BA nos va a tener los términos de velocidades, que las velocidades yo ya las conozco después de haber hecho el análisis de velocidades. Entonces todos los números que están en la matriz B ya los conozco en cada instante de tiempo. Y entonces el truco es utilizar estas dos, BB y PB, para hacer el análisis de velocidad y luego A y BA para hacer el análisis de aceleración. Y con eso puedo hacer todo de una forma súper fácil en el código. ¿Dudas de esto? Ese allpass Aquí es porque me da pereza tener que escribir mis variables teta 1, teta 2, teta 3. Entonces lo que yo hice fue de perezoso, aquí arriba, dije, vea, todas mis variables son teta 1, teta 2, teta 3 y x. Mis variables dot es la diferenciación de eso en el tiempo. Mis variables double dot es la segunda diferenciación de eso en el tiempo. Y así ahí está, for b in all bars y está for b in all bars dot. Entonces pues así no me toca escribir tanto código y pues es mucho más compacto. Fíjense que en unas dependen de unas variables y en otras de otras. Ese BB depende de la cinemática, entonces solo depende de las variables θ y de la variable x. Este B sub B depende de las variables dot, de z dot, y de las variables cinemáticas. Y la aceleración va a depender de los double dot y de las variables de velocidad y de las variables de posición. Es una cascada de problemas que estamos resolviendo.
Listo, entonces ahora cinemática. Aquí no le hice nada raro, lo único que le cambié fue usar list squares y a list squares le dije que yo quería que mis ángulos estuvieran en un rango y de esa forma evité el problema de las condiciones para que no se invirtiera el mecanismo. Simplemente sé que está limitado a un ángulo, creo que tú se preguntaste eso, Sergio. Sí. Entonces lo usé con el comando bounce y con eso ya le dije como de qué rango tiene X, perdón, Z, porque aquí estamos usando la cinemática directa y entonces restringí estos dos a que tuvieran un rango de valores. Y con eso pues ya me corre mucho más chévere y no tengo que estresarme como con condiciones iniciales. Y pues aquí está lo mismo. Ecuaciones de Newton-Euler. Entonces por ahí había preguntas de qué pasa con este último cuerpo. ¿Cómo defines una fuerza que toda la diferencia que no se puede en el marco de la misma La fuerza, esa fuerza de FTC. Sí, eso es. Listo. Entonces, con mi notación yo digo fuerza FTC es la que el cuerpo D le aplica al cuerpo C. Este es el cuerpo C, este es el cuerpo D. Entonces yo la definí por mi convención que esta es la fuerza que el rojo le hace al morado. Pero le dijiste el marco normal. Y la definí en este marco. Ah, la dijiste en el Yo todas mis fuerzas las definí locales. Vamos a ver acá. Haz después que voy. Sí, las definí locales. El FDC lo definí en el marco C, local en C. Si quiero descomponer ese vector en la componente horizontal y vertical, después le hago express n, y con eso saco las componentes en otras direcciones. Entonces, esa era la duda 1. Y la otra duda. Y ya. Listo. Fíjense que cuando uno piensa que esto es un cuerpo tipo partículas, es un cuerpo en masa puntual, la sumatoria de momentos va a ser igual a I por alfa, y en un cuerpo de masa puntual pues la inercia no existe y entonces no existiría I por alfa, daría 0, y entonces en I por alfa igual a 0 me daría que sumatoria de momentos es igual a 0. Por lo tanto, este momento OD aplicado por la reacción sobre este pi es 0, ¿sí? Porque la sumatoria de momentos de él tiene que dar 0. Yo no lo hice forzando a que MOD fuera 0, yo escribí mi ecuación. Sumatoria de momentos en el cuerpo D es MOD en la dirección NZ. Y pues al resolver las ecuaciones me debería dar que MOD es 0. ¿Sí? Una forma diferente de hacerlo. ¿Por qué lo hice así? Porque de pronto algún día voy a hacer ese mecanismo y ya no va a ser una masa puntual y no me toca volver a mirar qué fue lo que hice en el código. Pero pues ustedes lo pueden simplificar de entrada y ya quitar una variable, entonces tendrían 11 ecuaciones, 11 incógnitas. Listo. Dinámica inversa. Entonces fíjense lo fácil que es la dinámica inversa después de haber hecho el planteamiento. Este planteamiento de las fuerzas me lo voy a saltar, pues es sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos, que ya lo vimos en la clase pasada, entonces pues no lo voy a volver a discutir acá. Pero miremos esto nuevamente. Tenemos todas nuestras incógnitas, ¿cierto? Para dinámica inversa ya sabemos cómo se va a acelerar el mecanismo y queremos descubrir qué fuerza de entrada en la barrita de allá y qué momento de entrada en la barrita de acá están produciendo ese movimiento que yo quiero producir. Utilizo Linear Equation to Matrix otra vez para hacer un sistema matricial donde todas estas son las incógnitas que quiero resolver en cada instante del tiempo y lo vuelvo Lambdify para pasarle mis variables y que pueda calcular el valor numérico de la matriz FF y la matriz BF. Llamé matriz F y ya no A, como les había mostrado en el ejemplo anterior de la clase pasada, porque tenemos la matriz B, B y la matriz A para velocidades y aceleraciones. Entonces aquí la renombré por FF como matriz de fuerzas. Tenemos matriz de fuerzas y el vector independiente de fuerzas. Y acá pues pruebo que el código corre y que me bote algo. Y ahora el ejemplo, que es lo chévere. Entonces en el ejemplo tengo 3 secciones. Una sección es imponiendo un movimiento, el movimiento que nos pidió Juan Felipe, ¿cierto? La segunda sección es imponiendo, no sé qué es eso. Es el segundo de abajo, el del movimiento. De 50 a 65. Sí. Este de abajo es las oscilaciones, ¿cierto? X, no mentiras. Este es el que nos pidió Juan Felipe para la segunda tarea. Y este es el que nos pidió Juan Felipe para la primera tarea, ¿sí? Entonces en la primera tarea las dos estaban oscilando, tanto la barrita de entrada como el slider, los dos estaban oscilando.
Y en la segunda tarea que nos pidió Juan Felipe, la primera barrita se movía a velocidad constante, entre 50 y 75. Y esta tercera sección es movimiento circular con dinámica, con cinemática inversa. Si yo voy a hacer el circulito que queríamos hacer, para poder correr el código con todas las opciones y pues revisar qué pasa con los resultados. Entonces, vamos a arrancar por el fácil, que es el de la tarea de hoy, ¿cierto? Y ese sería, Del jueves, ¿no? Del jueves. pues bueno, esta semana. Uy. Esta sería esta y comento esto. ¿Cuál es la estructura que estoy haciendo aquí? Nosotros ya conocemos, es dinámica inversa, o sea que nosotros ya sabemos esto en el tiempo y esto en el tiempo. Sabemos esos dos valores. Si yo sé teta en el tiempo, pues yo también puedo saber teta punto en el tiempo porque saco la derivada numérica, o sea que teta punto ya lo tengo. Si tengo este, también tengo teta doble punto porque saco la derivada numérica. Y lo mismo con x. O sea que ya tengo todas mis variables y sus derivadas en coordenadas generalizadas. ¿Qué hice aquí? Pues tengo los valores de teta en una lista y los valores de x en una lista y ese es mi resultado. Y en el pedazo del círculo hago cinemática inversa y recolecto mis variables teta en una lista y x en una lista. O sea que estoy haciendo lo mismo, generar lista para teta y lista para x. Ahora, ¿qué estoy haciendo aquí? Saco los gradientes, que es lo que hice allá en anaranjado. Tengo mi lista de teta, tengo mis tiempos y calculo la derivada numéricamente. Y vuelvo y hago la derivada numéricamente con las velocidades, con el x punto o el teta punto, y saco el teta doble punto y el x doble punto. Y aquí viene lo bueno, este es el loop de la dinámica inversa. Entonces, ¿qué es lo importante del loop de dinámica inversa? Está cada uno en comentarios. ¿Para qué lo hice? Esta primera etapa. ¿Más grande? ¿Por qué tengo que hacer dinámica cinemática directa para poder hacer dinámica inversa? Para encontrar las velocidades y las posiciones, ¿no? Esto es para encontrar los ángulos de las otras articulaciones que no conocía. Porque yo conozco las de Q, pero no conozco las de Z. Y necesito saber cuáles son las de Z porque aparecen en las ecuaciones. Luego de eso resuelvo velocidad y fíjense que el proceso es súper fácil a través de usar las matrices que ya había definido por allá arriba. ¿Cuál es el proceso? Pues lleno un vector con mis variables y calculo la inversa de la matriz BB multiplicada por la matriz independiente. Estas ya son numéricas, o sea, este B me va a dar el número de las velocidades de la matriz de velocidades en este instante, y este me va a dar el número del vector independiente de velocidades en ese instante. Y entonces esto, ¿qué variables me va a dar? Cuando despejo. Recuerden que tenemos A por X igual a B, entonces quiero sacar X es igual a la menos 1 por B. En este caso de acá, cuando hago B a la menos 1 por B num y me da un vector, ese vector que contiene teta 2 punto y teta 3 punto, los z dot numéricos. Con esos z dot numéricos extiendo mi vector y entonces ahora tengo mi vector de mis variables derivadas en números. Entonces teta punto, teta 1 punto, teta 2 punto, teta 3 punto y x punto en este instante. Estas dos venían de mi lista, que yo ya la conozco porque sé cómo se está moviendo, y estas dos las calculé con las matrices. En aceleración repito el mismo proceso, solo que ahora lo hago con aceleración, entonces mi vector de términos independientes pues es más largo, tengo más cosas conocidas, ahora conozco velocidades, conozco posiciones y velocidades. Ahora con posiciones y velocidades voy a hacer otra vez una multiplicación de la inversa por un vector independiente y tengo mi vector var de mi z2 num. ¿Qué estaría aquí adentro? Teta 2 punto y teta Teta 3. 2 doble punto y teta 3 doble punto, que sería mi z doble punto de ahí. Tenemos ese vector, ¿cierto? Y ahora eso nos va a ayudar a descubrir los términos independientes de mi matriz de fuerzas, de mi ecuación de fuerzas.
La ecuación de fuerzas vuelve a tener esta estructura, solo que aquí la matriz FF por un vector de incógnitas es igual a un vector independiente. Entonces aquí reemplazo, evalúe numéricamente la matriz con las variables que necesita, evalúe numéricamente el vector independiente con las variables que necesita, inviertan y encuentren el vector Fnum. ¿Qué contiene Fnum? Las fuerzas y los momentos que eran mis incógnitas cuando yo hice esto. Yo definí mis incógnitas del problema como todas las reacciones y el momento de entrada y la fuerza de entrada. ¿Listo? Entonces, cuando yo calcule ese Fnum, me va a calcular en este instante de tiempo cuáles son los valores numéricos de esas reacciones y de esas fuerzas de entrada, y los empiezo a acumular en una lista de fuerzas. Y pues aquí animo el mecanismo para ver cómo se está moviendo con mis θ, mi z-list, mi x-list y mi t-list. Fíjense que esta animación no sabe nada de las fuerzas, ¿no? Esta animación simplemente está usando la cinemática, el FK. Entonces, si ustedes tienen paciencia, podrían modificar ese animate mechanism para poner vectores fuerza en los lugares donde están las reacciones y que vayan cambiando en la animación y poder ir viendo qué pasa con las fuerzas. Sería chévere. Yo lo iba a hacer, no me quedó tiempo. Si me queda tiempo, después lo hago. Pero entonces yo, así como coleccioné mi z-list para tener toda la cinemática guardada en una lista, pues también coleccioné mi f-list para tener todas las fuerzas en una lista. Y pues aquí lo que hice fue graficarlas. Este f-list estoy graficando el momento de entrada, que es el último ítem de mi vector de incógnitas. Recuerden que mi vector de incógnitas fue definido cuando saqué las matrices, que está acá. El último en el vector de incógnitas es el momento de entrada. El penúltimo en el vector de incógnitas es la fuerza de entrada. Entonces, si quiero graficar la fuerza, tendría que usar el ítem -2. Ahí está, ítem -2 para graficar las fuerzas, y pues ahí vemos la gráfica. Más o menos esto es lo que haría el mecanismo para hacer la solución de Juan Felipe. Yo corro esto, yo creo que no lo corrí, y no corrí el de arriba tampoco. Listo, ya corrió este y corramos este. Estamos haciendo la solución de Juan Felipe, ¿cierto? De la tarea. Está animando el mecanismo, aquí lo vemos, y lo guardé como mecanismo.mp4, entonces puedo abrir ese video. Ahí está. Y mandemos esto para aquí al lado. Listo. Y miremos las gráficas. Y pues miremos si las gráficas tienen sentido. Aquí le puse el tiempo en el título, en el video, en la animación, y pues ahí tenemos el índice del tiempo en el eje X de la gráfica. ¿Listo? Entonces, esto está moviéndose en la dirección, esto está a fuerza negativa, o sea que estamos haciendo la fuerza para el lado izquierdo, y este está a momento positivo inicialmente y luego baja negativo y luego vuelve y sube negativo. Y esa es la tarea de hoy, ¿cierto? Creo que faltó correr esa de las gráficas. La de las gráficas está raro, sí. Ahí está, tiene más sentido. Entonces tenemos momento positivo hacia allá y fuerza negativa, que es este resultado de animación. Ángulos de transmisión, entonces el ángulo de transmisión, fíjense que lo calculé con F lista 3 y F lista 2. ¿Por qué? Porque está en mi definición de las incógnitas. Estas son mis incógnitas. La incógnita 0, la incógnita 1, la incógnita 2 es la reacción en X de AB y la reacción en Y de AB. Entonces con la tangente inversa de esos dos puedo calcular el ángulo de transmisión. Entonces aquí grafiqué las dos gráficas y graficamos el ángulo de transmisión. Aquí algo mal. Eso está chistoso, como que no tiene.
No tiene atan, no tiene lógica, ¿cierto? Sí. Import numpy es en pi, sí. Ah, pero es que lo tienes como NP. Eso estoy mirando. Pues sí, ahí está NP, ¿no? ¿Será que es arc? Ah, sí. Ah, es sí. arctan, listo. Listo. Y entonces ahí me da el ángulo de transmisión. ¿Y cómo hago el ángulo de transmisión de la otra variable? Del FBC y FBCY. 4 y 5. Como- Aquí tuve que hacer algo más raro. ¿Por qué hice eso? ¿Baila? Ah, Porque toca usar los ángulos de la otra articulación y yo necesito expresarla en la roja. Recuerden que para la definición del ángulo de transmisión lo estamos haciendo viéndolo como si la roja fuera la salida. Como yo definí la reacción aquí en términos de este vector y este vector, entonces tengo que expresarlo en términos de este marco de referencia. Y ese marco de referencia depende de los ángulos. Entonces necesito hacer el cambio de componentes para expresarlo aquí y poder sacarlo en este eje y en este eje, y no en este eje y este eje. Es una pequeña modificación que me tocó hacerle ahí pues para poder expresarlo en términos de B y sacar sus componentes. Y pues lo mismo, entonces saco, y acá también debe ser rectángulo, algo así, no entiendo por qué me salen errores. Eso sí está chistoso. Sí, eso. Como lo solucionen. Tal vez escribía una variable como C o algo así por ahí. Sí, eso. Yo siempre lo Listo. Yo necesito que se le olvide. Pero juro, No puede ser que se les olvide. ¿Qué cosa? a mí, no sé si mi computador no tiene mucha RAM, pero sí me ha pasado que se le olvida. Solo el anterior y no se recorro todo y También es reference frame. si lo vuelvo a sentar. Puedo volverme a ver si fue que quedó algo mal definido acá. No, ahí está bien. Iniciar el kernel. Sí, creo. Tal vez corrí algo muy en desorden ahorita. ¿Esto sigue funcionando? Sí. No, qué esperanzas. Está chistoso. Pero no quise escuchar el otro. Listo. Es que se le olvida. A veces se le olvida. Está raro, no sé qué pasó ahí. Tocaría. No, pues no hay forma de saber qué pasó. Entonces tenemos las gráficas de las fuerzas de reacción en el otro pin proyectadas sobre el marco de referencia de la pieza roja y el ángulo de transmisión que también es arctan. Seguro estaba usando esto en otro computador que tenía una versión diferente en NumPy y ahí sí me corría y acá no. Entonces tenemos el ángulo de transmisión y podemos ver cómo va cambiando en el tiempo. El código de la ventaja mecánica. Entonces, ¿qué es lo que hice para calcular la ventaja mecánica? Recuperé mi definición de las ecuaciones de fuerzas y momentos, ¿cierto? Pero en mis fuerzas y momentos incluí una fuerza de salida. ¿Qué significa eso? Que en esa punta del mecanismo va a haber una fuerza resultante. Porque sin esa fuerza de salida, pues no tiene sentido calcular ventaja mecánica. Porque si el mecanismo es solo por el movimiento y no me está produciendo una fuerza de la salida, no hay una salida de fuerza, pues qué ventaja mecánica voy a calcular. Entonces aquí definí que existe una fuerza o dos variables de fuerza, una en X y una en Y en la punta del mecanismo, y entonces las llamé Fout en X y Fout en Y. Eso crea ese vector Fout, y ese vector Fout se está aplicando al cuerpo C, o sea que en el cuerpo ecuaciones FC debería aparecer un Fout, y no aparece. No entiendo, ¿será que grabé? Puede haber grabado mal el archivo. De momento sí está. Sí, está
el de momento sí está, pero... Ah, sí, sí está. Ah, es que se llama B, no sé, estaba contando mal las piezas. Esta era la A y esta era la B, la C es la moradita. Y aquí está, equation FB tiene F out. ¿Listo? Entonces la fuerza de salida está aplicándose acá. Si mi análisis es estático, ¿qué significa respecto a mis variables Q dot o mi teta dot y X dot y teta double dot y X double dot? Que todas son cero. Entonces en este sistema de ecuaciones de fuerzas, yo ya sé que mis teta double dot son cero, entonces las defino cero. Tanto mis dot variables, mis teta puntos y X puntos, como mis teta puntos, teta doble puntos y X doble puntos los defino como cero y reemplazo en mi sistema de ecuaciones y despejo F out en X y F out en Y. Fíjense que como es un mecanismo de varios grados de libertad, la relación no es 1 a 1, no tengo fuerza de entrada, fuerza de salida, sino fuerza de entrada y otra fuerza de entrada o fuerza de entrada y momento de entrada, resultando en el F out. O sea que tengo una matriz de ventaja mecánica porque tengo el efecto sobre el vector de salida de la entrada del mecanismo por el lado derecho y de la entrada del mecanismo por el lado izquierdo, tanto en componente Y como en componente en X. O sea que tengo una matriz de ventaja mecánica. Esa matriz de ventaja mecánica, pues de ahí me interesa solamente ver una de sus componentes, que es la que grafiqué en la presentación que teníamos ahí. Y pues ahí vemos el resultado de la gráfica, no corrí lo anterior, que teníamos acá. Listo. Y ahí tenemos, esto está explorando solamente el rango del movimiento que nos dio Juan Felipe. Entonces si corro otro rango de movimiento, pues me va a generar otra gráfica con esos rangos de movimiento. Entonces vemos que la peor ventaja mecánica es por acá arriba y la más alta es por aquí abajo. Y aquí en una celdita, pues para jugar le puse que yo le ponga el valor de teta y el valor de X y me grafique el mecanismo como para ver cómo se ve cuando tiene buena ventaja mecánica o mala ventaja mecánica. Entonces buena ventaja mecánica es cuando está en 50 y 0.7. Entonces miremos cómo se ve con 50 y 0.7 y esa es la ventaja mecánica alta, 0.7. Ahí tenemos una alta ventaja mecánica de relación entre la fuerza que yo le aplique aquí y la fuerza que me va a producir en la punta del mecanismo. Y una mala ventaja mecánica la va a tener cuando el ángulo θ sea 75 y la distancia 0.74. Entonces probemos la diferencia 75 y 0.74. Mala ventaja mecánica. ¿Listo? Obviamente no es mala ventaja del todo porque sigue siendo 1, la fuerza casi que entra directo, lo cual tiene mucho sentido y esta tiene el doble de ventaja mecánica. Para poder hacerlo de relación de fuerza de entrada contra fuerza de salida también lo habría podido hacer con relación de momento de entrada fuerza de salida, aunque pues ahí hay un cambio de unidades un poquito chistoso. Si quisiera ver el efecto que tiene la barrita, el momento de la barrita de acá en la fuerza resultante de allá arriba. Pues los dejo para que lo intenten ustedes si quieren después. Y aquí antes de horario de atención, al final de mi horario de atención, fueron a preguntarme de dinámica directa. Entonces hice el ejercicio de implementar dinámica directa de ahí a toda. No sé si está bien porque lo hice como en 10 minutos antes de la clase. Entonces pues lo podrían ustedes revisar y ver si tienen lógica para ustedes. En dinámica directa hay un truco interesante y es el siguiente. En dinámica directa en dinámica inversa nosotros sabemos teta punto y teta doble punto y x punto y x doble punto y con ellos podríamos a través de las ecuaciones sacar el teta 2 doble punto y x2 doble punto. Pero aquí no podemos hacer eso porque el teta 2 doble punto y teta 3 doble punto dependen del teta 1 doble punto y el x1 doble y el x doble punto que no lo sabemos, son incógnitas. Entonces lo que hice fue extender mi sistema de ecuaciones para combinar las fuerzas y las aceleraciones en un solo set de ecuaciones y resolver ese. Y resolviendo eso, pues me da mi solución al sistema. Aquí integro en el tiempo. Creo que la Y primera estando- te corrió. La primera dio. F out no está definida. Algo pasó por ahí. Bueno, lo arreglo y se lo subo a bloque neón. Bájenlo, escarben ese código y miren qué cosas pueden aprender de ahí.
y si encuentran algún error o vaina rara me avisan y lo miramos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.